En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dios nos va a hablar en esta tarde, mis amados hermanos, sobre las cualidades de un verdadero discípulo. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25 al 26. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual. Su vida nunca más será la misma después de oír este mensaje. Hechos 11, 25 al 26 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque usted nos da la vida, la salud, el sustento, porque nos permite abrir las Escrituras para poder, Dios mío, predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que usted nos hable con poder y autoridad, que usted nos hable bajo la unción tuya del poder del Espíritu Santo. Habla profundamente a nuestras vidas, habla profundamente a nuestros corazones, transforma nuestro corazón, cámbianos, conviértenos al Dios vivo y verdadero por el poder de la palabra de Dios. Tu palabra es viva y eficaz. Y usted, Dios mío, esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual usted la ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sea usted glorificándose en esta hora, glorificando tu palabra en cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Yo me humillo delante de ti, reconociendo que solamente soy un siervo inútil, pero que está aquí dispuesto para poder ser usado por ti, para predicar tu palabra a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están en sintonía de la radio Alas de Águila. En el nombre de Cristo, amén y amén. Las cualidades de un verdadero discípulo. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? ¿Qué es ser un verdadero discípulo? ¿Qué conlleva consigo? No solamente los privilegios, su nombre inscrito en el libro de la vida, no solamente las bendiciones, salvación, vida eterna, salud, prosperidad, bendiciones para ti, bendiciones para tus hijos, para tu familia. Pero ¿qué conlleva consigo las responsabilidades de nosotros ser llamados discípulos, de nosotros ser llamados cristianos? Los discípulos de Buda son llamados budistas. Los discípulos de Mahoma son llamados mahometanos o musulmanes. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo y somos llamados cristianos. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad y nuestra cualidad como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos? Una de las mayores necesidades de nosotros, de la iglesia, es que todo creyente se torne un discípulo. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Jesucristo dijo: el que no se niega a sí mismo y tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo.
Él no dijo creyente, Él dijo discípulo. Creyente es creer en Dios. Claro, para un alma nueva, un alma que está recién convertida, su primer paso ha sido creer en Dios, creer en Cristo como su Señor y Salvador. Pero no se queda ahí. Ese es solo un primer paso. Creyente es creer en Dios. Aún la gente del mundo cree que hay un Dios. Aún dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Todos creen en Dios. Creer en Dios es como la sangre. Usted nace con ella. Quizá usted no la ve, pero usted sabe que tiene adentro, tiene la sangre circulando en su cuerpo. Pero el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, la vida eterna es esta. 2 puntos, que te conozcan a ti, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él no dijo que te crean solamente, que sean creyentes, dice que te conozcan. Conocer es más profundo que simplemente creer en Dios. Es conocerlo cada día más, tener una relación personal con Cristo. Que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y de conocer a Dios. La gran necesidad de la iglesia es de un discipulado, de entender su papel, de entender su responsabilidad, de entender su propósito, de nosotros entender por qué somos cristianos. Y una de las grandes áreas donde los cristianos fallan es que no viven en el centro de la voluntad de Dios. No conocen el centro de la voluntad de Dios, o no entienden que la bendición de Dios reside cuando usted camina, cuando usted discierne, cuando usted anda en el centro de la voluntad de Dios. Cuando usted hace esto, todas las cosas serán de bendición para usted. Cuando usted vive fuera de la voluntad de Dios, usted solo acarreará grandes problemas. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, tiene la responsabilidad de conocer y de vivir en la perfecta voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjese que Él no dijo el que a lo mejor hace la voluntad de Dios, el que quizá, tal vez. Él dijo el que hace. Esa es una acción, es una decisión, es un libre albedrío. Usted puede hacer o no. La elección es suya. Pero la voluntad de Dios es que usted haga la voluntad de Él. El siervo hace la voluntad de su Señor, de su amo. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. La palabra voluntad significa lo que se desea, lo que se designa, lo que se quiere. Lo que usted hace en el centro de la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Eso está escrito en la palabra de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas del mundo pasan y sus placeres pasan, quedan en el pasado. Es como un polvo, es como la neblina que se desvanece. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero algunos no hacen la voluntad de Dios. No la hacen por miedo. ¿Será o no será? ¿Pasará algo o no? El miedo es un espíritu, es una potestad. El miedo te paraliza. El miedo es lo contrario de la fe. Miedo y duda es la fe del diablo. La incredulidad. La incredulidad es lo que causa el miedo. Es la fe del diablo. Lo opuesto a la fe es el miedo. Y todo lo que no procede de fe, dice la Escritura, es pecado delante de Dios.
Por lo tanto, el miedo, la duda, la incredulidad es pecado delante de Dios. Entonces el verdadero cristiano, cuando hace la voluntad de Dios, actúa en fe, actúa creyendo, actúa con convicción, con certeza, con seguridad, y cree que será así como Dios le ha dicho, porque Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel a su palabra, Él es fiel a sus preceptos, Él es fiel a sus escrituras. Bendito sea su nombre. Actúe en fe, camina en fe, crea que será así como Dios le ha dicho. La perfecta voluntad de Dios se camina en fe. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. En primer lugar, la cualidad del verdadero discípulo, del verdadero cristiano, el propósito de su vida es hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, cuando usted camina en el centro de la voluntad de Dios y usted la hace, el Señor te bendecirá siempre. Moisés, él envió 2 espías a reconocer la tierra prometida, pero solo Josué y Caleb dijeron: podemos entrar, los comeremos como a pan. Tal vez allá hay gigantes, quizá ellos son como langostas, pero los comeremos como a pan. Ellos tenían un espíritu diferente, ellos estaban viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Ellos dijeron: podemos entrar, Dios nos va a dar la tierra prometida porque Él nos lo dio a nosotros. Él lo dijo, Él lo habló y Él lo ha de cumplir. Pero 10 espías dijeron: no lo podemos hacer. Hay gigantes allá. Hay gigantes, son como las gostan. Ellos matarán a nuestros hijos, matarán a nuestras mujeres, a nuestros ancianos. Todo esto contaminó la mente del pueblo de Israel. Tuvieron miedo, tuvieron incredulidad a la palabra de Jehová, tuvieron terror y pavor de entrar en la tierra prometida. Ellos tardaron 16 días desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero por la desobediencia, por la incredulidad, por el miedo, por no actuar en fe, 40 días de recorrer la tierra se tornaron 40 años. Por la desobediencia, de la incredulidad, llevó a Israel a vagar por el desierto 40 años. Por la incredulidad, por la desobediencia, por el miedo, por no vivir en el centro de la voluntad de Dios, por no creer en un Dios poderoso, por no creer en su palabra, por no creer que Él es un Dios que si dijo a ellos que le daría la tierra prometida, no interesaba cuántos gigantes hubieran, no interesaba cuántos obstáculos hubieran, no interesaba cuántos muros de Jericó hubieran. Jehová irá delante de vosotros, dice la palabra de Dios. Jehová irá delante de vosotros como poderoso gigante. La batalla es de Jehová, la batalla es de Jehová. Él destruirá a los amorreos, a los cananeos. Él derrotará a Jericó. Él derribará todos los muros que se levanten. Aleluya, alabado sea su nombre. Oh, alábalo porque Él está aquí. Este Dios que introdujo a Israel a su tierra prometida es el Dios que tú y yo servimos. En segundo lugar, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, la ambición de su vida no es buscar su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, hablando Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Santo es el nombre de Jesús. Cuando usted entra y camina en esta dimensión,
del centro de la voluntad de Dios. Usted solo va a vivir bajo la autoridad y el poder de Dios. Usted va a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Mire lo que dice Juan 6:38. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Alabado sea su nombre. Entonces Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un propósito con usted, que solamente Él va a guiar, porque Él le envió a usted. Él permitió que usted naciera. Dios a usted le planeó desde antes de la fundación del mundo, y usted nació. Por lo tanto, Dios tiene y encuentra que en usted hay un valor, hay un don del Espíritu, hay un talento para llevar a cabo la obra de Dios. Usted es importante, usted tiene valor, usted tiene dones, usted tiene talentos, usted tiene poder porque el Espíritu Santo vive en tu corazón. Usted tiene autoridad porque la palabra de Dios mora en nuestra vida. Usted no es cualquier cosa, usted es lo mejor de lo mejor que Dios tiene. Por eso Dios te ha levantado, por eso Dios te ha usado, Dios te ha escogido para que lleves su nombre y su evangelio a todo lugar donde Él te lleve. Bendito sea su nombre, aleluya, alábalo, porque Él está aquí, Él está con nosotros en esta tarde. En tercer lugar, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el plan de su vida es según el consejo de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Salmos, capítulo 40, versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Usted nunca quiera nada para usted que Dios no quiera. Nunca desees nada para ti que Dios no quiera. Porque a veces eso que tú quieres, en vez de ser de bendición, se llega a transformar en maldición, en lamento y en sufrimiento, por querer algo que Dios no quería para ti. Usted tiene que entender que cuando usted actúa fuera de la voluntad de Dios, Dios no tiene responsabilidad con usted. ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que cambió la voluntad de Dios por seguir su propia voluntad y hacer lo que quiere? Usted tiene que saber que todo lo que usted hace tiene consecuencias. Todo lo que usted dice, sus decisiones, las decisiones que usted toma, todo tiene consecuencias. La voluntad de Dios solo se vive caminando en obediencia, caminando en la voluntad de Dios. Es solo creer. Muchos están ahí en la frontera. Muchos están en la frontera, ahí en el río Jordán, en el monte Nebo, antes de entrar a la tierra prometida. Muchos están ahí en la frontera, pero no entran por miedo, no entran por incredulidad, por no creer en las promesas de Dios, por no creer en su palabra, por no creer en el Señor Jesucristo, por desobediencia. Bendito sea su nombre para siempre. Muchos no cruzan, pero Dios quiere que cruces. Dios quiere que creas en Él. Dios quiere que tengas la seguridad, la certeza que Él es fiel en aquello que ha prometido a su pueblo. Cuarto lugar, el verdadero discípulo, el aprendizaje de su vida es: enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué dice enséñame? Enséñame a hacer tu voluntad. Porque Dios sabe que nosotros no sabemos hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, estamos sintonizando la radio, escuchamos mensajes de Dios, porque estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender a hacer la voluntad de Dios, para decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Estamos siempre aprendiendo.
aprendiendo cada día, a cada hora que Dios nos da. Cada oportunidad que tenemos de ir al culto, de abrir las escrituras, de leerla, Dios nos está enseñando a hacer su voluntad. Caminando en fe cada día, creyendo en un Dios poderoso, creyendo en un Dios extraordinario, conociendo al Dios de nuestra salvación. Cada día nosotros no andamos según la carne, dice la Escritura. Nosotros no andamos por visión, nosotros caminamos por fe, nosotros vivimos por fe, nosotros caminamos en el Espíritu. Venga lo que venga en este año 2017, actuaremos por fe. Con frío o con calor se va a predicar la palabra de Dios. Con frío o con calor se van a sanar a los enfermos. Con frío o con calor se van a salvar las almas. Con frío o con calor los milagros se harán. Con frío o con calor caminamos en el centro de la voluntad de Dios. Aleluya, alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él reina. Alábalo si Él ha hecho algo en tu vida. Alábalo si Él te ha sanado, si Él te ha restaurado, si Él te ha bendecido. Alábalo porque Él vive. Y en quinto y en último lugar, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, la disciplina de su vida es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, hablando Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, antes de ser crucificado, en el huerto de Getsemaní, Él estuvo en agonía, sufriendo. Dice que de su frente brotaban como grandes gotas de sangre, orando, gimiendo en agonía. En ese huerto, Cristo crucificó su ego, Él crucificó su yo, Él crucificó su propia voluntad y Él decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Es ahí donde Jesús disciplinó su vida. Él pagó el precio, Él sufrió todo dolor causado por cargar todo el pecado del mundo entero, por cargar tus pecados y los míos. Él sufrió, Él cargó con la cruz. A veces nosotros, en la vida, se nos presentan dos caminos. El camino más fácil y el camino más difícil. Y yo le doy por cierto y seguro que Dios nunca está en el camino más fácil, sino que Él está en el camino más difícil. Recuerde usted que a Jesús en la tentación vino el diablo y le dijo, yo te daré todos los reinos del mundo si tú postrado me adorares. Era el camino fácil que el diablo le estaba abriendo a Jesús. Pero ese no era el camino. El camino era este, en el huerto de Getsemaní, orando en agonía, sabiendo lo que se le venía, ser golpeado, ser humillado, ser escupido, ser golpeado a latigazos, ser macerada su espalda, ser coronado con una corona de espinas, cargar su cruz cuesta arriba hasta el Gólgota, ser clavado una cruz en sus manos y en sus pies y ser levantado en una cruz. El camino más difícil. Cristo decidió tomar el camino del dolor. Cristo decidió tomar el camino de crucificar su ego, de crucificar su yo, su carne. Nunca el camino más fácil es la voluntad de Dios. Siempre el camino del dolor, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, del sufrimiento, es el centro de la voluntad de Dios. Todo lo que pasamos, todo lo que nos sucede, todo nuestro sufrimiento, todas nuestras lágrimas, todos nuestros problemas, muchas veces es la voluntad de Dios para nosotros. Pero tomémoslo como aprendizaje. Tómelo porque Dios le está enseñando. Tómelo como disciplina, que Dios te está enseñando, que Dios te está guiando. Pero en esta tarde,
Si vivimos en el centro de la voluntad de Dios, tendremos la victoria. Si usted vive en el centro de la voluntad de Dios en este año 2017, haga un pacto con Dios. Dígale al Señor: yo quiero vivir en el centro de la voluntad tuya. Solamente así tendremos victoria. Solamente así seremos fructificados y glorificaremos a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuántos estarán con temor en esta hora? ¿Cuántos estarán con miedo? ¿Cuántos estarán con duda en su corazón, en incredulidad? ¿Doy el paso o no doy el paso? Que la economía, que el trabajo, que los hijos. Olvídate de todo. Olvídate de ti mismo. Pon tu mente en Cristo Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. No ponga los ojos en el hombre. No ponga los ojos en la mujer. No ponga los ojos en los problemas. No ponga sus ojos en las circunstancias, en las riquezas, ni en los gigantes, ni en los grandes muros que se levanten contra ti. Ponga sus ojos en Jehová, Dios de los ejércitos. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga tus ojos en Jesucristo, el autor de la eterna salvación, el único Dios y el verdadero Dios. Ponga sus ojos en el Dios de la promesa, en el Dios de pacto, que Dios te puede suplir, en el Dios que no falla y Él no falla jamás. Aunque el diablo venga a ponerte miedo, aunque él venga a ladrarte, Él es un perro que ladra pero no muerde. Él solamente viene a poner miedo a tu vida para que no permanezcas en Cristo, para que no permanezcas en el centro de la voluntad de Dios. Recuerda que el diablo está eternamente derrotado, el diablo está eternamente avergonzado. A él solamente le espera ser lanzado vivo al lago de fuego. Él está vencido por la sangre de Cristo que Él derramó en el madero de la cruz. La victoria es tuya, la victoria es mía, la victoria es del pueblo de Dios. No tengas miedo de hacer la voluntad de Dios. Vamos a cruzar la frontera, vamos a cruzar el Mar Rojo, vamos a cruzar el río Jordán. Y si el Mar Rojo no se abre, cruzaremos el Mar Rojo caminando por encima del Mar Rojo, caminando por encima del río Jordán, porque Cristo Jesús, Él lo ha prometido, Él va delante de nosotros. Vamos a cruzar la frontera, vamos a tomar posesión de la tierra prometida. Aleluya, alabado sea su nombre. Este es tu tiempo, este es el tiempo de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. No te conformes a este año, ni a ninguno, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta para ti, para mí, para su iglesia, para su pueblo. Bendito sea su nombre. Esta es la palabra de Dios. Dios te ha hablado. Estas son las cualidades de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano. Vamos a ver un tema musical en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede llamarnos también a la radio en esta hora. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo